Es una alegría poder compartir en estos días, en estas horas, especialmente repasando verdades que son tremendas, que no las descubrimos nosotros, sino el Espíritu Santo las descubrió para nosotros. El misterio fue revelado, dice Pablo. Bendito sea el Señor que así fue. Así es. Quiero hacer una mención histórica para comenzar, porque no hay pueblo sin historia. La historia nos trae cosas buenas, cosas no tan buenas en lo que se refiere a un país, a una nación. Nosotros somos una nación, ¿sí o no? Una nación santa, pueblo escogido por Dios. Corría el año 71, más bien el año 70, hubo en Chile un encuentro nacional de pastores en Valparaíso, donde comí un exquisito bistec de caballo, porque no teníamos carne. Era el tiempo de las vacas flacas. Y en ese encuentro nacional, que estaba auspiciado por Misión Mundial, se hizo una presentación de la posibilidad de evangelizar a Chile con una operación que se llama Operación 40, y de evangelismo a fondo. Nunca me imaginé que en ese encuentro, yo tenía 24 años, me iban a elegir para conducir este programa a nivel nacional. Claro, yo había predicado en varias partes, me conocían varios hermanos de diferentes denominaciones, porque teníamos un cuarteto que se llamaba Los Clarines de Dios, que lo vamos a reeditar. Me convidaban diferentes grupos a predicar, y cuando se llevó a cabo esta decisión de llevar a efecto este programa, yo estaba muy contento, pero no sabía lo que me esperaba. Mi alegría fue porque íbamos a trabajar con diferentes denominaciones apuntando a un objetivo: ganar a muchas personas para el Señor. Los primeros 2 meses fueron lindos, porque todos tenían un interés de traer agua para su molino. Y una vez que esto fue revelándose, me sentí muy mal y empecé a reclamarle al Señor. Hasta hice unas oraciones un poco atrevidas, diciéndole al Señor: con esta iglesia no llega a ninguna parte. Me sentía un poco molesto, pero ya estaba metido en el programa, y orando al Señor, se fue desarrollando esto. En algunos lugares más que en otros, la gente estaba dispuesta a cambiar su manera de vivir. Pero hacia el final de este programa, que era por un año, un día llegué a una ciudad pequeña en el sur, invitado para predicar una semana de evangelización, pero no me fue permitido por Dios. Me sucedieron varias cosas que no las voy a nombrar en esta noche por el tiempo, pero una de ellas fue que la primera predicación que hice fue con respecto a la iglesia.
Y yo pensé, la primera noche está bien, pero al otro día al levantarme a orar, el Señor me da otra palabra para la iglesia. El tercer día para la iglesia, el cuarto día para la iglesia. Así que me llamó el pastor con sus líderes y me dice, nosotros lo invitamos a predicar evangelismo. Usted está predicando a la iglesia. ¿Le puede dar una vueltecita? No le dije yo, no voy a dar ninguna vueltecita porque estoy escuchando al Señor muy claro. Si ustedes no quieren escuchar más, me voy. No, siga, pero si puede darle una vueltita. Seguí predicando el día sábado, el penúltimo día. Al final de la reunión le dije, hermanos, a los que quieran quedarse a orar conmigo, por favor, quédense. Se quedaron unos 30 hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. Yo me sentía mejor. El día domingo me levanto y digo, Señor, hoy día es domingo, debe haber una palabra de evangelización. Nada. Era la palabra más fuerte de todos los días. Me dio temor, dije, ¿qué irá a pasar? Pero obedeciendo al Señor, fui sorprendido como Pedro en la casa de Cornelio. Cuando estaba predicando, yo todavía no terminaba, se levantaron unas 30 personas y pasaron al frente a entregarse al Señor. Otros tantos fueron sanados, enfermedades muy notorias. Yo no había orado por nadie. Al ver que la gente vino a entregarse al Señor, terminé de predicar y oré por la gente. Y luego el pastor tomó la palabra para despedir la congregación. Y yo estando abajo de la plataforma, el pastor despidió esa semana de reuniones, pero nadie se movió. Y la gente empezó a llorar, a caer de rodillas, a hablar en lengua, a abrazarse. Y dije, ¿qué pasa, Señor, si la reunión ya terminó? Pero yo no he terminado, me dice el Señor. Y allí me quedé parado, orando, Señor, ¿qué pasa? Se acercó el pastor principal, me dice, estoy muy contento. ¿Por qué? Le digo, porque la congregación está a punto de dividirse. El Señor está reconciliando a las personas. Con razón, dije yo, no habían amén ni aleluya. Entonces, él se fue a otro lado y yo seguí orando y le digo, Señor, ¿qué hay que hacer con esta iglesia? Porque primero me dijo el Señor, la iglesia está llena de tinieblas y pretenden evangelizar al mundo que está en tinieblas. Uy, que me quería hundir ahí mismo. Y le pregunté, ¿qué hay que hacer con esta iglesia? La única palabra que vino en ese momento fue, hay que evangelizar a la iglesia. Me planteó un problema teológico. La iglesia es iglesia porque está evangelizada, pero estaba mal evangelizada. Bueno, allí el Señor, después de un tiempo de ponerme en jaque, me dio 4 palabras. Primero fue la de evangelizar a la iglesia. La segunda palabra vino unos días después. Tienes que empezar todo de nuevo. Eso sí que era complicado. Y la tercera palabra fue renuncia a todo. Yo era muy activista. Estaba metido en varias organizaciones. Lo dejé todo. Y la última palabra fue, tienes que hacer discípulos. Allí me planteó un problema el Señor porque no tenía idea de lo que era eso. Pero orando al Señor vino la luz, vino la revelación de lo que era el reino de Dios, el señorío de Cristo. Cuando esto vino de verdad,
estando en mi casa orando, llenando y estudiando la palabra, me amaneció esta luz tremenda. Llamé a Norma y le dije: Norma, yo era convertido. Me queda mirando asustado y me dice: ¿por qué me pregunta? Porque estoy recién conociendo quién es Jesús. Él es más que Salvador. Él es Señor. Acto seguido, tomé la escritura de la casa y la puse en la mesa. Y dije: Señor, te devolvemos lo que es tuyo. Esto no es nuestro, es tuyo. Permítenos ser tus administradores. Cosas como esta empezaron a pasar. Me volví como un niño. Le comenté esto a algunos pastores de la agrupación donde yo participaba. Me dijeron: tú estás loco. ¿Cómo no ibas a ser convertido si el Señor hizo tantas cosas a través de ti? Dije: sí, no me impresiona eso, le dije, porque el Señor puede ocupar hasta un burro. Así que no es nada raro. Bueno, seguimos adelante y ahí vino la confrontación. El difícil momento del comienzo, cuando después de un año de haber estado fuera del pastorado para dedicarme a ese trabajo, vuelvo a la congregación y el Señor me advierte que no todos iban a estar de acuerdo. Y así fue. La palabra del reino duró 15 días y explotó todo. Para acortar la historia, de 120 personas que éramos, quedamos 20. Y yo le llamé a eso el avivamiento de Gedeón. Mientras menos somos, mejor, dijo el Señor. Y así sucedió que empezamos con un grupo pequeño a ser discípulos. Yo no tenía idea cómo se hacían los discípulos, pero empecé a estudiar el Nuevo Testamento y a darme cuenta que Jesús caminaba con los discípulos, comía con los discípulos, se juntaba con ellos en las casas. Empezamos a hacer lo mismo, solo que las reuniones eran un poquito exageradas. Duraban 5 horas, porque había que revisar todo, toda la vida. Y fue bueno. Eso dio bastante fruto en el tiempo. En el año 72 ya estábamos andando de una manera distinta, porque yo le dije al Señor cuando pasó todo esto de que se fueron los 100, le dije: Señor, no mandes a nadie más, por favor, porque hay que ajustar a estos 20. Y el Señor no mandó a nadie durante un año. Y fue bueno, porque pudimos penetrar en la vida de cada uno de los hermanos, y el Señor empezó a traer fruto de eso. Después de un año le dije: Señor, abre la puerta, por favor. Y como muchos conocen la historia, llegaron 10 hippies, drogadictos, gente que yo no sabía cómo tratarla. Pero el Señor fue fiel. Y estos muchachos se entregaron al Señor de todo corazón. Y hubo un milagro allí porque algunos estaban metidos hasta en la heroína y no hubo necesidad de tratamiento. El Señor los trató con su espíritu y los sanó realmente, milagrosamente. De esos hermanos quedan pocos, algunos murieron, otros están en otras partes del mundo. Aquí tenemos al más cercano, es Héctor Mora, el llamado Nayo, que Dios lo ha utilizado de una manera muy linda. Bueno, con este grupito se podía hacer cualquier cosa, porque le creían al Señor. Y de hecho, en 3 meses, con el testimonio de estos muchachos, crecimos de 20 a 200 personas. El testimonio es poderoso. Amén. Gente llena del Espíritu Santo.
Maipú 340 se hizo conocido. Mucha gente iba allí. Después de muchos años descubrí que varios pastores de diferentes denominaciones iban escondidos. En ese tiempo estudiantes. Iban escondidos a ver lo que estaba pasando allí. Y algunos me han confesado que les hizo bien. Bueno, así transcurrió la historia. La verdad del reino de Dios empezó a ser oída, pero no aceptada. Porque era muy confrontacional. Produjo algunas cosas fuertes en la vida de muchos religiosos denominacionales. La lucha se puso bien fea. El prestigio de nuestra vida estaba en las manos del Señor. Y aprendí una cosa muy sencilla. Jesús dijo a los discípulos: bienaventurados sois cuando hablen de vosotros cualquier clase de mal mintiendo. Así que yo aprendí esa palabra y me dio mucho contentamiento y paz. Y yo le pedí al Señor confirmación, y confirmación. Señor, confirma, si yo estoy loco y los demás están equivocados. Y el Señor me respondió 2 veces. Pero yo le pedía la última, Señor. Y un día llega una hermana muy sencilla, me dice: el Señor me dio esta palabra para usted. Dámela rápido, le dije yo, porque estoy esperando. Y era Isaías 54. Esa palabra me confortó, me dio claridad y me dio paz. Y dije: no te pregunto más, Señor, esto es cosa que hay que ir adelante. Y a partir de allí no me importaron las críticas, no me importaron las cosas que decían, porque no eran verdad. Simplemente me apasionó el Señor con estas verdades que hemos compartido durante estos más de 40 años. Y en estas horas que vamos a pasar juntos aquí, vamos a hablar y recordar algunas de estas verdades que tenemos que enfatizar en esta hora de la historia. Porque nadie ni nada va a cambiar al mundo actual, sino una verdad que confronta al ser humano. La verdad que pone las cosas en su lugar. El humanismo se ha metido hasta los huesos en el mundo y lamentablemente ha tocado a la iglesia también. Pero llega la hora, hermanos, que el Señor nos manda a ponernos en pie y nos manda también a confrontar la realidad sin temor. La pregunta es: ¿creen ustedes que va a haber algún efecto de esto? Si lo hubo en el pasado, también lo va a haber en el presente. Porque en el tiempo que vino esta luz había un tremendo remolino aquí en Chile. Mucha politiquería en la universidad. En todas partes hablaba de política. Cualquier muchacho se paraba en la universidad arengando a los demás con cualquier cosa y le seguía. Y un día le dije a los muchachos: ustedes que están estudiando, ¿son capaces de proclamar a Cristo? Si cualquier loco se para allí, habla de alguna cosa política y muchos le siguen. Y ustedes que tienen la verdad, se atreven a proclamar a Cristo y empezaron a hacerlo. Empezaron a convertirse jóvenes. Les digo que en Maipú 340 llegamos a tener convertidos traficantes, drogadictos, miristas, etc. Por esa razón mi teléfono estaba intervenido. Y un día me llamó el director de investigaciones, me dice: pastor, traiga los libros de personalidad jurídica. Yo partí con los libros, me dice, cuando llegué allá: deje los libros, yo lo conozco bien a usted. Sí, le digo yo, porque mi teléfono está intervenido, ¿no es cierto? Se rió, me dijo: usted sabe los tiempos que estamos viviendo. Pero le quiero dar una noticia, me dice. Nosotros hemos investigado a su iglesia, así hablan ellos, y hemos
llegado a la conclusión de que la mayoría de la gente que llega allí es cambiada, transformada. Me dio una alegría tan grande que me rodaron las lágrimas, dándole gloria a Dios por eso. Porque en todos los cultos teníamos a 2 policías de inteligencia, pero aguantaban 15 minutos, porque cuando empezamos a alabar al Señor, los hermanos empezaban a abrazarse, así que ellos huían. Y a partir de allí, creo que el testimonio era tan elocuente que el Señor fue abriendo puertas en distintos lugares. Venían de distintos lugares a escuchar la palabra, a refrescarse, y el Señor fue abriendo otros lugares en Chile. Bueno, hoy día está extendido todo esto en todo el país. En la década del 80, el 81, fui a visitar a un pastor amigo que era bautista, que después no sé lo que era, y él mismo decía, no sé lo que soy, porque estaba lleno del Espíritu Santo y estaba recibiendo estas verdades. Volterio Vera, que está con el Señor hoy día, él fue pionero en el norte, llevando esta palabra del reino, y fue tan importante ver un hombre, era mayor que yo, pero sujetándose a la palabra del Señor. Lo mismo que aquí en Concepción, Eliasín Verdugo, un hombre mucho mayor que yo, con una humildad tremenda. Cuando él fue confrontado por la denominación, lo expulsaron por haberse bautizado y por haber sido lleno del Espíritu Santo. Pero él no aflojó, empezó a trabajar con nosotros, con la misma palabra. Hoy día está con el Señor, pero dejó un legado muy importante en el pueblo de Dios. Bueno, y aquí estamos hoy día, con mucha historia, mucha agua pasada debajo del puente, pero el Señor sigue en nosotros y nosotros en el Señor. Les quiero invitar a recorrer un poco la historia de cómo el Señor ha hecho cambios notorios, grandes, en medio de nosotros. El mover de Dios en las últimas décadas. Voy a permitirme leer un texto en Hechos capítulo 2, 17 y 18. Y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bendito Espíritu Santo, que fue derramado y nunca volvió al cielo. Está con nosotros aquí, está en nosotros. Dios, con el corazón de Padre, y Jesucristo, el Hijo, queriendo ver a su iglesia como fue diseñada en la eternidad, no cesa de velar y actuar en medio de ella. Desde los mismos comienzos del siglo XX, cuando parecía que nada pasaba, el Señor derrama su espíritu en diferentes partes del mundo, produciéndose un mover espiritual que fue motivo para extender el Evangelio a muchos lugares del orbe. Pero a su vez, valga la aclaración, en los años posteriores se produce una disgregación que lleva a la iglesia llamada pentecostal a la división de innumerables grupos, especialmente en América Latina. Uno evidentemente se pregunta, si este despertar está producido por el Espíritu Santo, ¿por qué se llega a esta condición? Una respuesta simple podría ser porque está involucrado en esto el elemento humano. Pero quiero dejar la pregunta para la reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué será que sucede esto? Pero de pronto Dios empezó a sorprender a todos con lo que sucedía en los últimos años de la década del 60, cuando el Espíritu Santo comenzó a derramarse sin pedir permiso a las reglas establecidas religiosamente.
sobre gente que nadie se imaginaba que podría tener tal experiencia. Esto dio lugar a muchas especulaciones de todo tipo. ¿Cómo podía Dios manifestar su espíritu en un católico, en un anglicano, en un bautista, en un presbiteriano? Es que Él había dicho sobre toda carne y no agregó ningún apellido. En esto tenemos que conocer el corazón de Dios. Creo que la experiencia de Samuel en casa de Isaí nos puede ayudar a entender cómo Dios trata con el ser humano. ¿En qué sentido? Cuando le presentan los hijos a Samuel y de parte de Isaí, el Señor tiene que decirle a Samuel, el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Una experiencia muy significativa fue la del hermano David Duplessis, un hombre de Dios en la década del 60, cuando por su anhelo de compartir con diferentes grupos tradicionales la experiencia con el Espíritu Santo, entre ellos los católicos, le quitaron las credenciales como ministro pentecostal, pero no le quitaron el fuego que tenía por dentro. El movimiento de renovación carismática entre los católicos comenzaba alrededor del año 66. Por esa misma época comenzaba el mismo despertar entre grupos evangélicos. Este hombre de Dios fue muy usado por Dios en los comienzos del movimiento carismático en los grupos tradicionales. Cuando el Espíritu Santo empezó a soplar en el tiempo señalado anteriormente, la consecuencia fue una evidente renovación en el mundo llamado cristiano. Esto sin duda marcó una etapa importante en la vida de la Iglesia en general, pues poco a poco se abría el corazón de muchos con sensibilidad a la obra del Espíritu Santo. No podemos negar que al principio el choque fue muy fuerte, pues trastocó mucha teología contraria al Espíritu Santo, pero el Señor no se detuvo en su obrar hasta nuestros días. Me imagino que Él no se asusta con aquellas cosas que son nacidas de la naturaleza humana y que tienden a oponerse a lo que se ha propuesto hacer en el mundo. Gracias a Dios que ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia y ha seguido con el desarrollo de su propósito eterno. Bendito sea su nombre. A fines de los años 60 y principios de la década del 70, Dios quiso empezar a profundizar su obra, no dejando a la Iglesia solo con una experiencia renovadora, sino Él quería avanzar con la Iglesia a una restauración absolutamente necesaria. ¿Por qué restauración? Porque la Iglesia en muchos casos había perdido el norte del propósito de Dios. Por tanto, se hacía necesario un cambio profundo en valores que se habían perdido. Restauración de los principios bíblicos. Resultó muy impactante comprobar en los últimos años de la década del 60, en el pasado siglo XX y a principios de los 70, cómo en diferentes partes del mundo el Señor comenzaba a restaurar principios y verdades que estaban olvidadas o ignoradas. Los focos se podían distinguir en Europa, en Inglaterra, Estados Unidos, Sudamérica, específicamente Argentina, Chile, Brasil, entre los pioneros. Señalo a continuación algunos de los principios y verdades que se empezaron a restaurar como consecuencia de la iluminación del Espíritu en diferentes hombres de Dios. Hay que recordar que el hecho de dar a conocer esta verdad en el ambiente tradicional de la Iglesia causó en el primer momento un impacto negativo, pero entendemos que siempre es así. El choque viene por la verdad. Es bueno señalar aquí que la operación de Dios en esto se empezó a dar pluralmente y no enfocado en ministerios individuales, seguramente porque Él quería apuntar desde el inicio de este mover hacia una visión de cuerpo, de unidad, de complementación, de suma y no de resta. La razón de fondo de todo esto es que la mayoría veníamos de un actuar individualista por herencia y por naturaleza. Principios y verdades que han venido siendo restauradas en estos últimos 40 años aproximadamente.
¿Qué cosas nos sorprendieron? Cosas como esta. Un día llegó un sacerdote jesuita a mi oficina. Me dice, ¿tú eres Cristian Romo? Sí, le digo. ¿En qué puedo servir? Yo soy sacerdote jesuita. Recibí la llenura del Espíritu Santo y quiero que me hable del bautismo. Me quedé así como paralizado. Un sacerdote jesuita pidiendo que le aclare lo del bautismo. Yo me quedé mudo un momento, orando por dentro y diciéndole, Espíritu Santo, ¿será verdad lo que estoy escuchando? Este hombre es sincero. Estuvimos hablando 2 horas. Después me dijo, yo ahora entiendo. ¿Qué entiendes? Que hay 2 cosas nomás, me dice. ¿Cuáles son? La tradición de la Iglesia y lo que dice Jesucristo. ¿Con qué te vas a quedar? Con lo que dice Jesucristo. Pero déjame reflexionar un poco. Se fue y volvió un mes después. Me dice, Cristian, bautízame. Así sin preámbulo. Yo llamé a un discípulo que vivía en el centro y le dije, llena la tina porque voy con un discípulo para ser bautizado. Y este discípulo me miraba así de atrásito de él y me decía, ¿es él? Sí, es él. Lo bautizamos. Nos dijo, no, esto queda para nosotros, entre nosotros, porque ustedes nunca van a poder hacer lo que yo puedo hacer en la Iglesia Católica. Se dedicó a predicar el reino de Dios y fue tremendo. Hemos recogido frutos de ese hombre de Dios. Tuve experiencias de invitación de párrocos de algunas ciudades para ir a predicar del reino, hasta que lo descubrieron las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica y prohibieron que yo tuviera relación con ellos. Pero al Señor nadie le prohíbe. Cuando Él quiere hacer algo, lo hace. Por sobre nosotros, con nosotros y nosotros. Es mejor que lo haga con nosotros. Amén. Voy a dejar introducido solamente algunas verdades que fueron despertadas en nosotros. Una de ellas fue el propósito eterno de Dios. Esta verdad nos trajo mucha luz sobre varias cosas. Estas verdades fueron desarrollándose y ampliándose en el tiempo por la iluminación del Espíritu y por la participación en equipo de hombres de Dios que no quisieron adjudicarse nada de esto a nivel personal. Hemos visto beneficiado al mundo cristiano por la dedicación y entrega de estos hombres de Dios, y muchos de ellos están con el Señor. Y tal vez varios de ellos hasta no son tan conocidos, pero lo importante es el aporte de gracia y ministerial que han hecho al cuerpo de Cristo. Ahora puede surgir la pregunta, ¿por qué son tan importantes estas verdades? Solo quiero esbozar brevemente algunas cosas respecto de cada una de ellas. Propósito eterno de Dios. Esta ha sido una de las verdades más iluminadoras en el contexto de la experiencia de restauración. Esto es lo que le da sentido y contenido a las demás verdades que han ido siendo iluminadas por el Espíritu Santo. Quizá en los últimos años esto ha cobrado más fuerza, tal vez sea por tanta confusión que existe aún al interior de la Iglesia, pero gracias sean dadas a Dios el Padre por tan grande luz y realidad de nuestra identidad con Él. Ahora sí sabemos para qué vivimos, para qué trabajamos, para qué predicamos, para qué enseñamos, porque también hemos entendido a la luz de esta palabra que el cristiano tiene una meta que alcanzar en la tierra y esa es ser semejante a Cristo.
un día viajando de Buenos Aires a Porto Alegre a un encuentro el año 73, me senté al lado de Iván Baker, un hombre de Dios que nos bendijo mucho, que hoy está con el Señor. Y en medio de la conversación, de repente me pregunta, ¿para qué eres salvo? Era una pregunta de pastor a pastor que no la entendí. ¿Por qué me preguntaba eso? Le dije varias cosas. Después me dice, ¿para qué predicas? Y ya como que me empezó a molestar un poco. Y después me dice, ¿y para qué hace discípulo? Se rió un poco y me dice, a mí me hicieron las mismas preguntas y no supe responder. Pero ahora sé, me dice. Soy cristiano para ser como Jesús. Predico para llevar a la gente a conocer a ese Jesús. Y hago discípulos para formarlos a la imagen de Cristo. Se me abrió un panorama por delante. Yo que estaba ahí haciendo discípulos, pero no faltaron algunos puntos claves. Dije, gracias Señor, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Esta verdad fue tremendamente fuerte y cambió mucho nuestra vida. Esto, hermanos, permitió que la iglesia caminara desde un infantilismo interminable hacia una madurez. Todavía falta. Por eso estamos aquí estas horas, para repasar principios de Dios que tienen que encarnarse en nuestra vida y dejar de ser un jardín infantil. Convertirnos en una iglesia madura que crece y se desarrolla en el amor de Dios y que va dejando una huella en este mundo. Amén. Otro principio restaurado es el reino de Dios. Este principio despertó con claridad la verdad sobre el verdadero evangelio que Cristo enseñó, que fue justamente el evangelio del reino de Dios. Este es el único evangelio que puede transformar al hombre, porque en síntesis, conversión significa cambio de gobierno. Amén. El evangelio del reino de Dios es confrontacional, no es ambiguo ni débil, es fuerte y los valientes lo arrebatan. Es la buena noticia del gobierno de Dios. ¿Quién gobierna el universo? ¿Quién está sentado en el trono con autoridad absoluta? Es el Señor Jesucristo. El Padre lo sentó a su diestra. Sobre todo principado, autoridad, poder, señoría y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Amén. Todo hombre y toda mujer debe saber que hay uno que gobierna sobre todas las cosas. Chile tiene un gobierno, pero ese gobierno tiene que rendirle cuentas al Señor un día. Y es mejor que se enderece estando en la tierra, porque un día va a ser difícil cuando enfrenten el gran trono del Señor pidiendo cuentas por lo que han hecho. Hoy día sabemos cómo está la condición de nuestro país y de América Latina y del mundo entero. El año 81 yo viajé a Europa por primera vez y me di cuenta de tantas cosas que estaban fuera del contexto de la iglesia del Señor. Prediqué de varias cosas y un día me llaman los líderes de la iglesia en Noruega. Me dicen, ¿sabe que aquí no se puede predicar eso que usted predicó? Así le digo, ¿qué prediqué? Prediqué de algún diario, de algún libro, de alguna revista o de la palabra de Dios. Entonces me escucharon citar la Escritura, de eso predico. Si ustedes quieren que cierre mi boca para no predicar, no lo puedo hacer porque para eso estoy en el mundo.
lo mismo que ustedes. Es que puede correr el peligro de que lo echen, no importa. Pero antes que me echen habré predicado por unas veces. La verdad va a quedar plasmada en esas vidas que escuchen. Hay amenazas. En el año 81, estamos en el 2018. Hace rato ya que el mundo viene experimentando un alejamiento de Dios. Me acuerdo de un título que leí en un diario, que me lo tradujeron porque no entendía. Noruega, ¿hacia dónde vas? Ya en ese tiempo los adolescentes eran respaldados por el gobierno para vivir solos y hacer de su vida cualquier cosa. Las familias ya no se entendían. Hoy día en el mundo, especialmente en Europa, no se entiende lo que es la familia, porque hay una deformación tremenda. Y en Chile está esto en boga hoy día. Cualquier cosa puede ser familia. Hermanos queridos, si no nos afirmamos los principios de Dios, este país puede ir demasiado lejos. Necesita un pueblo profético. Y tú y yo como iglesia somos ese pueblo profético para anunciar la verdad y denunciar el mal. Amén. ¿Y cuál va a ser el elemento que Dios va a usar? El evangelio del reino de Dios. Amén. Hoy día se quiere cambiar la ley de Dios. Se quiere trastocar. Desde el principio el problema del ser humano ha sido la rebelión contra el camino establecido por Dios. En el principio de la creación estaba Adán listo para oír el desafío que le propuso el enemigo de Dios. Y estaba en Edén junto a Adán, su mujer. Se relata que la serpiente dijo a la mujer: así que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió: de todo árbol podemos comer, menos del árbol que está en medio del huerto. Esta actitud es una forma de decir sutilmente que Dios es estrecho, que regula todo y suprime los derechos. Es más, supone que quita el derecho de cada uno a ser su propio Dios. Y por lo tanto, cada uno podría determinar sus propias leyes y lo que es bueno o malo. En 2 Corintios 3:17 el texto dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El texto dice que ponemos toda la atención a la palabra de Dios y la obedecemos, siempre seremos dichosos, afortunados, y que la palabra nos libera del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay otra manera. Luego de Adán, Dios siguió regulando la vida de los hombres. La Biblia nos dice que lo que Dios pide o requiere de nosotros, nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno es saber que nuestro Padre tuvo misericordia y envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad. El Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado. La palabra nos dice que al venir el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que es dar a cada uno lo que corresponde. El enemigo de Dios ya fue juzgado. Los mandatos señalados en la Biblia se deben cumplir, no son sugerencias. Los mandamientos sirven para ordenar y regular nuestra vida. Qué benditos son los mandamientos del Señor. Nos ordena, nos dirige, nos guía. Los mandamientos de Dios están siendo abandonados hoy. El hombre camina de acuerdo a todo lo que favorece sus propios intereses, caminos contrarios al gobierno de Dios. ¿Quién posee autoridad y gobierno por sobre todos nosotros? Dios es soberano. Es quien gobierna. Lo que llamamos nosotros señorío de Jesucristo. El quien conoció a Jesucristo como Señor y se puso bajo su autoridad, está salvado. Si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, el Señor,
¿Y qué más? Que llenes en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Chile, nuestra nación, tiene una identidad. En ella se comparten derechos y deberes, pero poco se reconoce a Dios como soberano, sino más se reconoce al Estado. El Estado es el que puede llegar a guiar a los hijos de los ciudadanos. A ese punto se quería llegar, se pretende llegar. Pero ¿quién puede reemplazar a los padres? ¿Quién puede educar a los hijos mejores que los padres? Pero esto es una obra del enemigo, queriendo, a través de los derechos, obligar a los ciudadanos a hacer cosas que no están bien. Nosotros, los que decimos que Jesucristo es nuestro Señor, somos nación santa, un grupo de personas vinculadas espiritualmente que comparten el propósito de ser semejantes a Jesús, y para lograrlo Dios nos ha entregado sus mandamientos que son tremendamente salvadores. Les digo, y esto es muy importante, con esto voy a terminar hoy día, la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu de Dios, pero no necesariamente inspirador. A veces nos mandan unos mensajes fuertes, pero ¿saben para qué? Para salvarnos. Si uno esquiva eso, poca salvación va a tener. No es una opción cumplir los deberes que nos ha indicado Dios en la Biblia. Es que estos deberes responden a un compromiso con Jesucristo. Cuando nos entregamos a Él, comprometemos nuestra voluntad. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, no el que sienta. El ser humano hoy vive por muchas sensaciones, pero el Señor nos busca a nosotros y nos dice que Él busca a los adoradores que le adoren en espíritu, en verdad, de todo corazón, de su voluntad comprometida con Él. Que el Señor nos pueda afirmar en sus verdades categóricas, ineludibles, absolutas, maravillosamente absolutas. Las verdades del Señor no son cambiantes, si no, no nos podría salvar el Señor. Su verdad es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra.